Después de visitar 5 barcos, el fin de semana volamos a Países Bajos. Teníamos cita para visitar otro Contes 43 recién refaccionado en la ciudad de Zwolle. Lo estábamos siguiendo desde que anunciaron que saldría a la venta y las fotos se veían prometedoras. Le habían reemplazado la teca y lo habían pintado a nuevo. ¿Dónde estás vos acá? ¿Estás en Zwolle? Sí, en Zwolle. Pensé que estabas sacando fotos. ¿Estás filmando? Sí. Entonces filmamos en general las casitas. Zwolle es una pequeña y encantadora ciudad con un casco antiguo de arquitectura medieval holandesa muy bien preservado. Está rodeada por un canal que la convierte en una isla. Antiguamente también tenía una muralla de la que se preservan algunas partes. Bueno, acá estamos en Zwolle. Nuestro primer paseo por la mañana. Hoy está fresquito, nubladón. Muy hermosa la ciudad, muy bonita, todo muy prolijo, muy verde. Aquel es un museo. Me estoy yendo para allá. Hola. Acá se ve cómo era la muralla. Esta isla estaba toda amurallada como una fortaleza y bueno, la sacaron y dejaron algunas puntas para que se vea cómo es. ¿No te gusta como papel de diario? Ahí trae las papas fritas y el coso. No, sí. Ahí sí. Bueno, vamos a comer. Bueno, esto es que se ve que fue un velero emblemático. Todo un edificio con él. Y está el mismo velero. Está amarrado acá enfrente. Que ahora no tiene más el mástil. Pero sí conserva la orza. Bueno, deben usarlo para pasear, para dar vueltas por el río. Es el mismo velero. Zwolle esperando el colectivo. Impresionante la cantidad de bicicletas, llevan con unos carritos a los chicos. Poco auto y muchísima bicicleta, muchísima. Y súper ordenados, doble mano para ir, doble mano para volver. Acá esperando el colectivo. Compramos la OV-Car que nos salió 27 euros cada OV-Car para empezar a hablar. 27 no, 31. Acá te dice todos los destinos y acá te dice cuándo va a venir el próximo micro. El nuestro viene en 5 minutos. En 5 minutos llega nuestro colectivo. Así que bueno, acá estamos. En Zwolle. ¿Y qué te pareció el barco? Bueno, sí, como habías dicho, el Contes es el que más nos gusta. Este en particular está muy lindo, ¿no? Está precioso. La verdad que tiene la teca nuevita, las bandas pintadas, el tapizado también está impecable. No sé, a mí me pareció precioso. Sí, Esa- ya nos veíamos navegando, digamos, un poco. Sí, ya nos vimos navegando por el mundo. Este, es un poco diferente al de Venecia. Este más novito, 93. 93 contra el otro que es de 90, ¿no? El otro es 90. Pero 3 años igual a esa altura no es mucho. Los dos también tenía autoría ante Genoa como el otro, pero lo que tenía era del enrollador eléctrico. Los dos enrolladores eléctricos tenía. Tenía uno, lo único que tenía en vez de tener el aparejo Solen como el de Venecia, este tenía un cáter y tenía nada más que 2 velas en proa, las 2 eléctricas. El otro tenía 2 enrolladores en proa, bien a proa, y después tenía para poner una trinquetilla. Sí. Eso era distinto también. Sí, a mí me llamó la atención el tema del Quillote Alar, ¿no? Este por lo que vi es patente de Coniplex, ¿no? El Quillote Alar.
Y me parece que sí, que te acuerdas que habían ganado una Los regata los australianos ganaron la regata australianos. con este Quillote alar, pero me parece que los holandeses también patentaron el Quillote. Los contes tienen mucho este quillote. Me parece que lo que es raro es que el de Venecia, que lo tiene el quillote estándar. La Ah. mayoría tienen alar. No sé Sí, cómo navegar este ahí. cala 1,75 y el de Venecia 1,95. La verdad que por la experiencia nuestra, siempre navegamos con barcos con buen quillote y nos sentimos más cómodos, ¿no? Con un quillote estándar. Tenían enrollador en el palo y la maniobra del palo al Copic. Sí, una Eso mayor de estaba. enrollar, no sé si será original el palo, se lo han cambiado, se lo han agregado después, eso Mucho no no me sabía quedó la claro, chica. no, no. Mucho no sabía. Y tenía los molinetes de Genoa también eran eléctricos. Tenían el botoncito, eran los dos eléctricos. Ok. Así que en ese sentido estaba Y mucho la más. mayor estaba desviado los cabos, o sea, también era un enrollador, o sea, también era eléctrico el enrollador en el palo, Sí, pero para abrir la mayor, los cabos estaban llevados al interior del cockpit, ¿no? sí, sí, mucho más Interesante también. cómodo. Estaba muy, en ese sentido estaba mucho más equipado. Sí, más equipado. Instrumentos no tenía casi nada. Pero me pareció la teca nueva, la verdad que estaba precioso. Lo que, bueno, por Sí, dentro el tapizado también estaba lindo, pero por dentro estaba como que estaba más baqueteado, ¿no? Porque le cambiaron el techo, le cambiaron algunas maderas del interior. No sé cómo habrá estado, porque como que lo sí, se tocaron. lo veía, se lo veía con algunas cosas no, o muy usadas o que ha tenido humedad o que ha tenido algún tema. La distribución interna me gustaba un poquito más la del de Venecia, porque el pasillo que tenía solo placares, me parece que prefiero tener ahí dos cuchetas y un camarote adicional, porque Claro, además, ahí podemos comparar los dos layouts y realmente sí, tenés un camarote más, digamos, ¿no? ¿Y tenías que pasar por la cocina para ir? no, No, era ah, por el mismo lado, pero es como que las puertas para pasar estaban corridas de lugar. ajá, El otro tenía dos puertas, este tenía una puerta más al medio. No sé, bueno, igual no es tan importante, porque igual tenías el camarote de proa, el de popa y las dos camas en el living, ¿no? Tampoco es claro, tan claro. importante. Pero Pero me bueno, parece es que un camarote más con privacidad era más cómodo, porque sí, si somos cinco o seis, no sos el living, que es más claro. piola. Pero bueno, no es tan importante. Eh, lo que sí, adentro estaba, el tapizado estaba buenísimo, pero como que lo habían tocado bastante, porque le cambiaron el techo, un montón de maderas. Sí, alguna cosa le había pasado porque también los tanques de agua se los veían un poco oxidados. eh, El bow thruster también. El motor también tenía algunas cosas de óxido que no lo vi en otros. Estaría más Como, navegado. sí, más navegado, usado, alguna condición de deterioro, me parecía. Sí, sí, eso estaba un poquito mejor Sí, el de siguiendo con lo Venecia. corrido, también las llaves de paso de los pasacascos también estaban medio deterioradas, digamos, ¿no? Sí, como que se preocuparon de hacerle todo el refit Sí. de lo Y, estético y no y no de aprovecharon a ponerlo lo. en condiciones las cosas Y bueno, que viste que son contó que el críticas, dueño ¿no? se falleció, así que Mm, por ahí ahí ese es siguieron el con el tema. refit con lo que se. Bueno, tenía las dos heladeras, el otro tenía una así, la otra la tenía como conservadora, el de Venecia. Este tenía los dos Claro. lados de la heladera hecha. Igual, qué sé yo, se puede hacer la otra heladera, pero eso ya estaba, que es como que está todo más terminado, ¿viste? El Bow 3 está bastante más a prueba, ¿no? Sí, sí, qué sé yo, tendrá más brazo de palanca, pero como que parecía más débil esa parte donde estaba puesto el bow thruster, pero no entiendo nada de eso. Sí, bueno, qué sé yo. No sé, no, es como que pensé que eran todos iguales, esos no son todos iguales. Sí. Tiene pie de amigo igual que el otro. O sea, los dos contes tienen pie de amigo. Sí, eso es igual. Velas nuevas también, estaban los dos con velas nuevas. Los escaloncitos para subir al mástil también tenían lo Mm, mismo, eso debe ser también sí, estándar. Este tenía aireadores, viste, los tambuchos, que el otro todavía tenía ese sí, mecanismo de sí, aireación sí. viejo que
Sí, se puede cambiar, pero este ya lo tenía hecho. Ya lo tenía hecho, claro. En realidad Claro. Tambucho queda mucho más lindo, ¿viste? Tanque de aguas negras tenía Los dos baños tenía. Sí, pero no te quedaba lugar o espacio para guardar nada, ¿no? O sea, evidentemente, entre eso y las instalaciones de varias cosas, ¿no? O sea, la batería estaba sin instalar y le faltaba conectar algunos instrumentos y algunas, ahí abajo de la escalera había cables y baterías. En proa también había una batería suelta, ¿no? Sí, no estaba suelta. Me parece que la van a poner ahí, la pensaban poner ahí abajo. Pero no estaba conectada. No estaba conectada, pero para mí la iban a poner ahí, porque como tiene el tanque de aguas negras en proa. Claro, está todo lleno, entonces no tiene lugar para agregar. Los tanques ocupan un montón de espacio. Esa es la parte que yo le decía a la señora que no sé si estaba en condiciones de navegar en 20 días este barco y para llevárnoslo, ¿no? Y dijo que le faltaba terminar las conexiones. Sí, dijo que faltaba bastante hacerle. Pero el precio estaba bueno, porque está mucho mejor que el de... Tiene todo terminado. El de Venecia tendría que No, ponerle... si estuviera todo terminado como para llevártelo por ese precio, claro, al de Venecia hay que ponerle plata para volver a hacerle todos estos actualizaciones que tiene ¿no? Que hay que hacérselas sí o sí, ¿no? Sí, por un montón de plata, Sí. Tiempo, encontrar dónde hacerlo. Sí, Está todo bastante listo, qué sé yo, me parece que también el de Venecia estaba en el Adriático, estaba piola, que hay que llevarlo. Sí, a vos te gusta, pero no sé, empezar navegando por esos mares es más fácil navegar por el Adriático que por acá. Sí, después otro detalle, que los candeleros están sobre la regala, muy interesante eso. Te da más lugar. Tenés más lugar, pero parecían endebles, flojitos, como estaban colocados, como ya está medio torcido, eso que debe estar recién hecho, o no, va, capaz que es así, original, no sé. Pero bueno, el otro estaban como sobrecubierta que no me convencía mucho, ¿no? Sí, está peor esa ubicación de los candeleros. Bueno, tenía el spray nuevo, el otro lo tenía medio viejito. No sé si tenía otro guardado, pero estaba medio viejito. Y huevasto tenían los dos. Sí, los dos tenían huevasto, calefacción, no le falta a los holandeses, digamos. Sí, esto debe venir ya de salir del astillero con el huevasto, con todo instalado. Eso, sí, eso se debe ser igual. Bueno, vamos a ir a almorzar. Vamos a almorzar, dale. Bueno. Bueno, acá estamos en Hellburg. Polito. Parece que hay mucha pesca por acá, no sé, todo río. No sabemos qué pesca. Estamos como a 20 millas de la laguna donde está Ámsterdam, digamos. Así que no sé por dónde pescan, si pescan por acá por el río. Bueno, muy fresco. Almorzamos ahí muy rico y dentro de lo que es Holanda no fue tan caro. Mientras almorzábamos, analizábamos cómo nos llevaríamos el barco, hasta dónde llegaríamos. Quizá lo podemos dejar en Bélgica o en algún otro puerto. Cuando menos lo esperábamos, sonó el teléfono y nos llamó la broker diciéndonos que el jefe no le autorizaba a vender el barco, que tenía otra oferta. Y bueno, no salíamos de nuestra sorpresa después de haber hecho tanto esfuerzo para venir a Holanda, ¿no? Un par de horas después, ya en la parada del colectivo, para volver a Zwolle, recibimos otro llamado, en este caso de la broker de Italia, del velero Blue Moon, haciéndonos una oferta donde nos descontaban el valor de colocar la teca nuevo. Así que bueno, nos dio ánimo y volvimos a analizar todo para ver qué hacíamos. Estamos en el tren que va de Zwolle a Ámsterdam. Papá Pedro me dijo que venga a conocer el baño. Este es el baño del tren, es un tren regular de entre los pueblitos de Ámsterdam. Door opens. Se abre la puerta y entonces uno entra al baño. Decidimos trasladarnos a Ámsterdam y allí esperar que nos formalicen la oferta,
por mail y bueno. Bueno, acá en la Central Station, un edificio impresionante. Acá también tenemos una iglesia. ¿Ese lado? Del otro lado está la Torre Hermoso Victoria. día hoy. Un día precioso, sol, calor, la verdad que sí. Fernando nos recibió con mucho frío, pero nos despide con calor. Una vez que tuviéramos esa oferta, sacar pasaje y viajar a Venecia. Ya en Ámsterdam las cosas se seguían complicando en Holanda. Amanecí con una serie de picaduras en las manos, en los brazos y en las piernas. Entonces se nos ocurrió sacarle una foto y consultar en el Google Lens qué podía hacer. Y el resultado fue que es la picadura de un bichito que se llama bedbug. La característica particular es que realmente pica en zigzag y bueno, sí coincidía con lo que se veía. La picadura no tenía consecuencias, había que esperar 3 días que se fueran. Es un bichito que pica y a diferencia de los mosquitos no molesta ni hace ruido y uno no se entera que lo están picando. Así que bueno, con eso nos despedimos de Holanda. Una vez que recibimos la oferta, conseguimos un vuelo barato a Venecia, barato pero un poco complicado, ya que era vía Londres, que terminaba de salir del Brexit y estuvimos 6 horas para hacer el transbordo de un avión al otro. Llegamos a Venecia. Bueno, y en salir del aeropuerto está la parada de los colectivos. El Caorle Express parece salir seguido, al menos parece cada media hora o cada horario. Y si caminas un poquito después de la parada hay una máquina, allá por donde está el señor ese, hay una máquina con la que uno compra los tickets. Acá les muestro una máquina. Antes de subir al colectivo hay que comprar el ticket. Ahí está la máquina. Italia nos recibió con su usual calidez y pudimos avanzar con el proceso de compra del velero de Venecia sin inconvenientes. El Blue Moon, que hoy también es nuestro hogar mientras conocemos navegando.